Buenas tardes. Tenemos una nueva sesión de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote para dialogar, debatir sobre la guerra de Ucrania. Dada, digamos que solo las dificultades del presente, desde el punto de vista de la ignorancia en la que podemos sentirnos, por lo que pueda pasar mañana, pasado o al día siguiente, hemos puesto especial énfasis en destacar la fecha, para que, para los que puedan verlas o acercarse a lo que quede grabado dentro de un día, una semana, un mes o 5 meses, sepan que estos comentarios que vamos a hacer hoy se refieren a la fecha 10 de febrero de 2025. Como en las ocasiones anteriores, desde la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote, pues estamos intentando ofrecer tres perspectivas: una, la que llamamos geopolítica; otra, la prioritariamente militar; y otra, la con cierto tono o prioritariamente también religiosa. Sin más preámbulos, Manuel Medina, que ha sido durante 30 años eurodiputado y es catedrático de Relaciones Internacionales, pues trata de ordinario, y hoy también, la perspectiva geopolítica o la perspectiva general. Cuando quieras, Manuel. Esto de la guerra de Ucrania se está pareciendo ya a las grandes guerras de la antigüedad clásica, las guerras médicas, la guerra del Peloponeso, la guerra de Púnica. Claro, llevamos ya 11 años de guerra en dos periodos, un primer periodo inicial de 2014 y un segundo periodo que empezó en 2020 y ya vamos por el tercer año. Como toda guerra larga, pues va evolucionando las cosas, pero básicamente el problema sigue siendo el mismo. La guerra empezó porque Rusia consideró que la entrega a Ucrania de la península de Crimea pondría en peligro su control del Mar Negro con la pérdida de la base de Sebastopol. Como sabemos, una primera etapa en la que hubo unos infiltrados, los llamados hombres verdes, o la República de Donetsk y de Lugansk, pagados por los rusos, pero aparentemente neutrales. La segunda etapa ya fue más directa, ya fue un ataque directo por parte de Rusia a otro Estado miembro de las Naciones Unidas, con clara violación de las obligaciones de Rusia como miembro permanente del Consejo de Seguridad, y llevamos ya 3 años. A medida que pasa el tiempo, la situación de Rusia, en vez de fortalecerse, la razón por la cual Putin lanzó esta guerra para fortalecer la posición geopolítica de Rusia, se ha ido debilitando. En primer lugar, porque el Crimea ha perdido el valor estratégico que tenía, ya que base, cualquier buque ruso en esa zona está en peligro de ser atacado por drones, hasta el punto de que prácticamente Sebastopol ha sido sustituido por Novorossiysk, que está en el antiguo territorio de Rusia, no ya en el actual territorio de Ucrania. La segunda pérdida fue la pérdida del Báltico, a consecuencia de las presiones políticas rusas sobre los países del Báltico. Suecia y Finlandia se incorporaron a la OTAN, con lo cual el Golfo de Finlandia, el Golfo del Báltico, se ha convertido en un mar de la OTAN. Y ya la tercera pérdida se ha producido ahora cuando Rusia ha perdido Siria, prácticamente las bases que tenía en Siria, que eran las bases de Tartus y de Jaime, este nombre, Beinei, un nombre muy raro, la base aérea, las ha perdido prácticamente. Es decir, todavía no han salido, pero ya prácticamente los rusos no pueden operar en esas bases. Para poder atender sus obligaciones internacionales en África, tienen que hacerlo desde arriba, desde el norte, con lo cual prácticamente yo no creo que Rusia tenga posibilidad de seguir manteniendo sus actividades en África. Es decir, el resultado de la guerra, diríamos, lanzada por Putin para reforzar la posición de Rusia en la escena geopolítica ha sido negativa. Rusia tiene hoy menos peso geopolítico que antes, porque ha perdido posiciones importantes, ya no controla el Mar Negro. El propio territorio ruso está siendo atacado. Ciudades rusas como Kursk y otras parecidas están, bueno, hay una parte del territorio ruso ocupado por los ucranianos, y ya el tráfico, diríamos, en Rusia está amenazado. El espacio aéreo ruso ya no está controlado por los rusos, era una posición de dificultades. Los rusos siguen matando gente,
sigue haciendo operaciones terrestres, pero es una especie de guerra de infantería, trinchera por trinchera, mientras que están perdiendo las grandes posiciones. Por tanto, la situación actual es de pérdida. La elección de Trump. Bueno, Trump cada vez que lo elige presidente da una orden y al día siguiente da la contraria. Concretamente, en el tema de Ucrania, no creo que vaya a cambiar porque ahí hay unos elementos que son los elementos estructurales del Estado de los Estados Unidos y uno de ellos es el mantenimiento de la soberanía o predominio estratégico. En este momento, teniendo en cuenta que ya los occidentales tienen una ventaja y que han aproximado las fronteras de Occidente hasta casi las puertas de Moscú, no creo que ningún gobierno americano esté dispuesto a poner en peligro esto, llegando a un acuerdo con Putin que ponga en peligro el mantenimiento del Estado ucraniano y el apoyo que tiene en muchos sitios el Estado ucraniano. Con lo cual, yo en este momento no creo que se pueda hacer, no puede haber cambio fundamental. O sea, de hecho, Putin que decía que Trump que decía que iba a acabar con la guerra de Ucrania el primer día, lleva ya 3 meses, 3 semanas, y se ha ocupado de todo, el canal de Panamá, de Groenlandia, de Canadá, de todo menos de Ucrania propiamente dicho. Porque yo creo que ese tema está ahí, está resuelto desde el punto de vista de lo que es el Estado Mayor norteamericano. Ya se considera que las posiciones están consolidadas. No se trata de acabar con Rusia, ni mucho menos. Rusia es necesaria para compensar o para establecer una especie de colchón entre Europa Occidental y China o los países asiáticos, con lo cual en este momento pues me da la impresión de que va a continuar la guerra, es una especie de entretenimiento, va a haber seguir muriendo gente, se va a gastar mucho dinero, pero sobre todo los rusos los americanos van a contar con que Europa va a seguir defendiendo su frontera, concretamente toda la zona del Báltico, Estonia, Letonia y Lituania acaban de desconectarse ya de la red rusa de electricidad, se ha desconectado la ley, las conexiones con el suministro de gas, con lo cual Europa ya no depende en absoluto de Rusia, tiene una autonomía bastante importante y además todas las medidas que va a adoptar Trump de, diríamos, separación de Europa para obligar a los Estados europeos a tener cada vez más autonomía, incluyendo el terreno militar. Por primera vez la Unión Europea tiene un ministro de Defensa y ya las perspectivas de aumento del gasto militar son parte importante, como en cuanto Europa es una región muy rica y los Estados Unidos están en otra cosa distinta, los europeos tendrán que defenderse con sí mismos, contando siempre sí con el escudo norteamericano para el caso de una guerra nuclear. Nada más pues, ya hemos visto que la guerra nuclear no es posible, porque cualquier ataque nuclear de Rusia contra Ucrania se vuelve contra los rusos. Con lo cual yo soy bastante optimista en un sentido, en otro de que la guerra desgraciadamente va a continuar, mucha gente va a sufrir, vamos a tener que gastarlo, pero Europa ya empieza a movilizar como una entidad política que tiene que contar con su propia defensa, ya que no podemos contar, por lo menos de manera permanente, con el apoyo norteamericano. O sea, Europa se va a hacer autónoma. Estados Unidos tiene sus propios problemas, porque Estados Unidos está en este momento en situaciones muy difíciles en todo el mundo. Por ejemplo, acaba, al parecer, en Ecuador por perder las elecciones el candidato de los Estados Unidos, que era Noboa. Y en todos lados, pues ya Estados Unidos tiene bastante que tratar de atender las cosas con cosas peregrinas. Por ejemplo, bueno, no voy a referirme a todos los disparates que está haciendo Trump, porque, por ejemplo, la propuesta de echar a los inmigrantes, te tiene que echar a 48 millones de inmigrantes, incluyendo a su hijo, a su padre y al señor Musk, que entró ilegalmente en los Estados Unidos. Con lo cual, todo esto para mí es música celestial. Estados Unidos ahora tiene bastantes problemas, Estados Unidos mismo, para mantener su posición. Europa va a tener la posibilidad de afirmarse como una entidad política asumiendo su propia defensa sin tener que depender en cada momento de la protección de los Estados Unidos. Con lo cual, mi perspectiva es bastante pesimista. Lo que falta es que llegará un momento en el que los rusos cansarán de Putin y o lo meterán en la cárcel o lo echarán, pero creo que ya Rusia está confinada, es un país que está, diríamos, a veces ha pasado a ser una superpotencia en segundo plano, sustituida por China como líder, diríamos, del grupo disidente, que ya no podemos llamar comunista, porque no son comunistas, y Europa se firma como entidad propia, con lo cual la guerra de Ucrania, con todos los males que ha causado, va a permitir que los europeos volvamos a ser una entidad política importante, no agresiva, sino defensiva y sobre todo conciliadora. En este momento, por ejemplo, pues Europa está abierta en todas direcciones, salvo la defensa frente al intento ruso de imponerse en Europa Oriental, y la idea de que Rusia pueda ser otra potencia importante en Europa Oriental, pues va a desaparecer. Me quedo aquí porque supongo que el general tendrá muchas cosas que decir más importantes, pero más o menos las líneas generales son estas. Muchas gracias, Manolo. Bueno, Juan Antonio,
tienes la voz o la palabra. Muy bien, pues voy a compartir pantalla a ver si esto va. Bueno, pues buenas tardes y siempre me gusta oír a don Manuel porque hace un resumen geopolítico que parece sencillo, pero que indudablemente es siempre producto de grandes conocimientos y sobre todo de una visión certera de lo que nos rodea. Bueno, hoy se cumplen 3 semanas de la toma de posesión de Trump como 40º presidente de los Estados Unidos. Y he seguido con mucha atención los medios de comunicación, los telediarios y las tertulias en la radio, porque indudablemente ha salido siempre ahí y dice, bueno, este señor ha llegado y ha cambiado el orden mundial. Es una frase que se oye muy a menudo. Y la verdad es que cuando dicen esto, yo me quedo pensando porque realmente había que analizar a profundidad cierto de esta frase, ya que en las relaciones internacionales el concepto de orden internacional tiene una doble fundamentación, basada normalmente en dos interpretaciones distintas sobre la naturaleza de las propias relaciones entre actores internacionales. Por un lado está el orden, es una idea que se asocia a la naturaleza convulsa que se puede dar de las relaciones entre estados tendentes a enfrentarse y a colisionar en sus intereses. El elemento determinante aquí en esta idea es el poder económico, militar y cultural de las grandes potencias o de una potencia dominante, como en este caso pues tenemos Estados Unidos, Rusia, etcétera, etcétera. Y la segunda parte, la segunda idea sobre este orden internacional es que parte de la necesidad de construir un marco de regulaciones e instituciones que armonizan las relaciones multidimensionales de los estados. Realmente el determinante de todo esto es el marco político regulatorio aceptado por los principales actores. Y estoy de acuerdo con don Manuel que ha llegado Trump y estas dos ideas las ha revolucionado completamente porque las ha mezclado y cada vez dice una cosa y claro, la cuestión es cómo estabilizar lo que quiere decir o no quiere decir, lo que quiere hacer o no quiere hacer, con lo cual está creando una confusión detrás de otra que no deja de ser algo que yo considero que es una estrategia suya para avanzar un paso, dos pasos y luego dar un pasito atrás y ahí quedarse. Bueno, rápidamente daré un repaso sobre la situación actual. En la pasada intervención mía en el mes de enero hablé de que las consideraciones sobre la financiación del concepto hacia dónde vamos. Hoy quiero hablar sobre hacia dónde va la financiación de la guerra, porque pusimos unas consideraciones que se tenían que dar y ahora mismo ya muchos actores, en muchas organizaciones, pues se está hablando precisamente de que esto hay que terminarlo. Y por último hablaré sobre la Conferencia de Seguridad de Múnich que se va a realizar del 14 al 16 y que indudablemente tendrá una importancia porque puede ser que aquí se marquen las líneas y las acciones que Estados Unidos y concretamente Trump quiere con respecto al tema ucraniano. Bien, hoy se cumplen 1084 días de guerra. Parece un baladí, parece que fue ayer, pero indudablemente ha sucedido y ha pasado mucho desde ese primer día hace 3 años. Eh, el frente es un tira y afloja. Rusia informa la conquista de una ciudad importante, en el Donetsk, a menos de 20 kilómetros de Kramatorsk, que es un centro estratégico ucraniano, por muchas razones. Ucrania contesta y bombardea la ciudad de Rostov del Don, la onceava población rusa por número de habitantes. Ucrania ataca con drones 9 regiones de Rusia. Esto es un continuo. Y la semana pasada, pues Rusia ha llevado a cabo una cantidad de bombardeos, de lanzamiento de bombas aéreas, de lanzamiento de drones y de misiles que realmente, dirigidos contra todas las infraestructuras ucranianas, están causando unos estragos ya en el tercer año que son muy importantes. Veremos a ver cuando haya que organizar todo esto. Pero la pasada noche Ucrania se ha metido hasta la puerta
de Rusia desde el punto de vista estratégico y ha atacado la refinería de Azovstal en la región rusa de Krasnodar, que esto está al suroeste de Rusia, cerca de Zaporilla, y con una capacidad en cuestión de petróleo, que es un objetivo estratégico de Rusia, porque esta refinería en sí pues tiene un almacenaje de 6,5 millones de toneladas de petróleo, fundamentales para el mantenimiento de los movimientos de las fuerzas armadas rusas en todo el frente del oeste. Con esto quiero decir que la guerra continúa, que las bajas se siguen produciendo, estamos hablando ya de 850.000 bajas por parte de Rusia, que el número de medios materiales que se han destruido es impresionante, pero además los daños que se están dando, que se están produciendo en todo lo que he dicho anteriormente de la infraestructura de Ucrania, pues es impresionante. Bueno, vamos al segundo punto rápidamente, hacia la finalización de la guerra. Comento lo que en su momento dijo el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, esto lo comenté la vez pasada, que hay una garantía de ayuda de los aliados en armamentos y en todo lo referente a la parte económica para Ucrania. Siempre ha llamado la atención y se sigue llamando la atención de que cualquier acuerdo que satisfaga a Rusia hay que leer entre líneas, sobre todo si está apoyado por China, por Corea del Norte o por Irán, porque ese acuerdo a la larga traerá una inestabilidad mundial que la tenemos que pagar todo. El futuro de la seguridad europea y global, bueno, pues todos quieren que esta guerra termine, pero sobre todo que termine con una paz duradera. Y esto quiere decir que no se cierre este conflicto en falso, como ya se cerró anteriormente, como se cerró en el 14 y como se puede cerrar ahora, por esa ansia de terminar cuanto antes la guerra de Ucrania. En definitiva, tanto el secretario general de la OTAN como parte de la Unión Europea se expresa una preocupación evidente porque tenemos la guerra a las puertas de casa y sobre todo las acciones que el día de mañana Putin utilizará contra Europa por la defensa que estamos haciendo de Ucrania los europeos, que indudablemente pues nos afectará en el futuro. Bien, también comenté la otra vez el tema de las declaraciones que había hecho el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Lavrov y Sergei, sobre los condicionantes que se tenían que dar por parte de Rusia para firmar ese tratado de paz. Ahora lo han resumido en siete líneas. El reconocimiento por Occidente de la anexión por Rusia de los territorios ocupados a Ucrania. Está llamando la atención. Oiga, mire usted, es que no vamos a devolver los territorios. La retirada de fuerzas ucranianas de la región del Kursk. La reducción de fuerzas armadas y capacidad de defensa de acuerdo al comunicado de Estambul de 2022 sobre Ucrania, es decir, dejar a Ucrania a la mínima expresión en cuanto a seguridad y defensa se refiere. Elecciones en Ucrania y que esos resultados sean legitimados por Rusia. El levantamiento de las sanciones sectoriales a Rusia por parte de los Estados Unidos y la Unión Europea. La compensación a Rusia por los daños derivados de todo lo que ha sido la guerra y los gastos que ha tenido que emplear. Y por supuesto, alguien se está metiendo ahí. Bueno, por parte de la administración Trump, ahí ahora ha habido unas declaraciones formuladas por el representante o el enviado especial de Estados Unidos para Rusia, Ucrania, en el sentido de que el objetivo final de Donald Trump es poner el fin a la sangrienta guerra de Ucrania. Y hablando de lo que comentaré al final de la Conferencia de Seguridad y Defensa en Múnich del 14 al 16 de este mes, dice: me reuniré con los aliados de Estados Unidos que estén dispuestos a trabajar con nosotros. Aquí comentar que Putin y Trump no son la misma cosa. El primero es un criminal y el segundo no, pero ambos están dispuestos a aplicar la ley del más fuerte, cada uno sopla, por supuesto, en la dirección estratégica que le es más favorable. Por consiguiente, lo que ya se deriva de ese borrador o las conversaciones que se han ido efectuando es que Trump quiere la paz y si no se hace mediante un acuerdo a través de las fuerzas, una congelación del conflicto lo antes posible,
queda en evidencia que los territorios ocupados por Rusia ya están mareando la perdiz de que no serán devueltos a Ucrania. Pero al mismo tiempo se postula que este acuerdo, este posible acuerdo, la que ofrezca garantías a Ucrania de que Rusia nunca volverá a atacar, cosa que indudablemente si se cierra en falso, como se está viendo venir, indudablemente pues será cuestión de años o cuestión de décadas, pero volverá. Cuando habla de esa tregua de 100 días, o sea, pretenden conseguir ese cese de alto el fuego y una firma de tratado en 100 días, pues indudablemente implicará ceses del avance de Rusia, pero indudablemente esos avances y ese territorio conquistado quedará bajo la soberanía rusa, sobre todo el territorio. Por lo tanto, pues estamos ante una posible mesa de negociaciones bastante difícil de llevar a cabo. Bien, Zelensky en esta semana va a visitar a Trump. Está bastante preocupado porque, claro, lo que dice Trump en un momento y lo que hizo al minuto siguiente, pues no le inspira la mínima confianza. Entonces, lo que quiere antes de que se lleve a cabo la posible conferencia o la conferencia de seguridad y defensa en Múnich es acordar un borrador de paz o por lo menos negociar con Trump la posibilidad de que Ucrania quede en la mejor postura posible respecto a la financiación del conflicto y no pues hecha añicos en todos los sentidos. Por lo tanto, Zelensky defenderá ante Trump la restauración integral de la integridad territorial de Ucrania en todos los sentidos, la retirada de las tropas rusas, garantizar su seguridad y su soberanía, el regreso de ucranianos trasladados a Rusia, castigo a las violaciones de derechos humanos. Bueno, pues sí y no, porque ya Trump ha dicho que la Corte Penal Internacional, que pasa de ella completamente. El cese de ataques contra infraestructuras energéticas, la seguridad radiológica, lo que es la zona de Zaporilla y la central nuclear, y por supuesto la seguridad en el comercio del grano y en todo lo referente al medio ambiente que están machacando continuamente los continuos bombardeos de Rusia sobre Ucrania. Bien, decía Trump, nada más tomar posesión. Hay que congelar la guerra de Ucrania y estabilizar la línea de frente. Y que los dos países se sientan a negociar. Muy bien. Quiero recortar la ayuda a Ucrania, es decir, no quiero parar la guerra porque entiendo que necesitará un tiempo, no las 24 horas que dije en su momento, pero tengo claro de que no soy yo el que pague la mayor parte para mantener esa guerra, por lo cual está lanzando un dardo envenenado a lo que es Europa y hacia la OTAN. Y tendrá que haber concesiones por parte de rusa, pero también los ucranianos, es verdad que se van a tener que poner el paraguas porque le van a caer por todos lados. Bueno, y en definitiva, y con esto termino, en Múnich veremos al menos el contorno del plan de paz para Ucrania. El general Gates, que es enviado para Rusia y Ucrania, va a marcar unas líneas que yo entiendo y creo que están bastante consensuadas con Trump. Es hora de mirar los consensos en esa conferencia, de ver lo que opina una parte y otra, pero indudablemente el plan de paz será anunciado por Trump no creo que en mucho tiempo, pero estoy completamente de acuerdo con lo que ha expresado anteriormente Manuel, de que esta guerra no tiene viso de terminar y las consecuencias de esta guerra van a durar muchos años. Pues muchísimas gracias por la atención y termino. Muy bien. Bueno, pues toca pasar a la tercera parte, que es lo que venimos llamando perspectiva religiosa. Como primera idea, creo que estoy en la línea de mis antecesores en el uso de la palabra, de recurrir a la historia y hacer alguna consideración de tipo, pues vamos a llamarle filosofía del derecho, filosofía moral, ¿no? Sin que sea, digamos, suficientemente posible hacer afirmaciones, desde mi punto de vista, sobre el inmediato presente, ¿no?, en la situación en que nos encontramos, ¿no? Acabo de presentar para el libro Retos 2025
pues un trabajo que es el que se me había pedido sobre el diálogo interreligioso ecuménico en Europa, horizontes de Europa hacia el futuro. Entonces, he preparado o les he mandado una primera parte que llamo la perspectiva histórica. Y en esta perspectiva histórica, pues ver por una parte la realidad propiamente intracristiana y separar lo que podríamos llamar la relación del cristianismo básico cultural de Europa con lo que pueden ser las otras religiones abrahámicas y en concreto, claro, hoy los musulmanes, ¿no? Con respecto a que tuviéramos presente la realidad histórica intracristiana, pues podemos recordar, os recuerdo, que ahora lo hago de manera muy sintética, el cisma arriano, con el que empieza propiamente la Iglesia católica a tener cierto poder durante la etapa de Constantino. Este cisma arriano, pues desde la perspectiva española, podríamos incluso decir totalmente europea, puesto que el mundo germánico, o de los que llamábamos y ya seguimos llamando bárbaro, pues prácticamente fue introduciéndose en el Imperio Romano y asumiendo los puestos que iban dejando los otros, sin que hubiera propiamente guerras civiles interiores, pues podemos decir que el cisma arriano se ha perpetuado hasta el presente, por acabar pronto, digamos hoy, testigos de Jehová, pero que fue en principio desapareciendo o que desapareció con nuestro Recaredo, allá por el año 589, cuando tuvo lugar el Concilio de Toledo y la conversión de Recaredo a lo que podríamos llamar catolicismo. La segunda, pues fue la segunda gran división o el gran cisma fue en el año 1054. Se venía arrastrando desde 3 siglos antes, pero en fin, lo que llamamos aquí el cisma de Oriente y ellos el cisma de Occidente. La separación de la Iglesia católica con la Iglesia ortodoxa. No ha habido ninguna posibilidad, digamos, de acuerdo o de costura de ese cisma. El tercer gran cisma fue el cisma protestante, que lo formalizamos en la historia 1517 o Lutero, las 95 tesis de Lutero. Bien, con eso se produce el cisma dentro de la Iglesia occidental o latina, mundo protestante y mundo católico. No ha habido ningún reencuentro para que se superara, en su caso, ese cisma. Hoy sí hay todo un proceso, digamos, del conservadurismo católico extremo, si queremos decirlo así, que están haciendo mucha campaña sobre que en el presente la Iglesia Católica se está protestantizando. Una expresión un poco fuerte, pero que sin ninguna duda desde el Concilio Vaticano II se han ido aceptando modos y formas que permiten el hacer esta afirmación, pero ciertamente no ha habido ningún encuentro realmente. La cuarta gran división del occidente cristiano, vamos a decirlo así, pues fue precisamente el imperio soviético, si lo queremos llamar de esta manera, que eso supuso la condena de la religiosidad tradicional, el ateísmo, lo que queramos llamarlo, ¿no? Este cisma, que fue ciertamente un cisma, pues este sí podemos decir que se ha recompuesto, por lo menos de momento, por la liberación, más bien por uso de la Rusia actual, del cristianismo, ¿no? El cristianismo ortodoxo del patriarcado de Moscú y todas las Rusias, como se llama, ¿no? Bueno, en esta tesitura podríamos estar, pero en la que desde el año 15 de este siglo, 2015, pues se ha producido un nuevo cisma en la Iglesia Ortodoxa, que es precisamente la Iglesia Ortodoxa rusa enfrentándose al resto de las iglesias ortodoxas autocéfalas. Es decir, ahí sí hay hoy
una ruptura intraeclesial cristiana dentro del mundo ortodoxo. Bueno, digamos que eso sería un poco la situación desde la historia hasta el presente, ¿no? La otra cuestión sería con respecto a el cristianismo global, todos estos cristianismos o los tres grandes focos cristianos, si lo queremos llamar así, con respecto al judaísmo y al mundo musulmán. Bueno, con respecto al judaísmo, las tensiones de Europa con el pueblo judío, con el mundo judío, pues fue nación tras nación a medida que prácticamente iban naciendo. Inglaterra expulsó a los judíos en 1209, Francia en 3 ocasiones, 1182 la primera, prácticamente cuando fueron creándose estos estados-nación antes de la guerra de los 100 años incluso, ¿no? Bien, en España, 1492, con los Reyes Católicos, pues poco después de la toma de Granada, ¿no? Y en el caso de Portugal, pues 1496. Esto con rupturas radicales desde el punto de vista de la nación-estado, como lo quisiéramos llamar, ¿no? Bueno, y con el mundo islámico, pues todos conocemos perfectamente lo que significaron las cruzadas, lo que supuso lo que llamamos históricamente la reconquista española, o lo que ha sido lo mismo, con esta otra connotación, aquí sí de guerra, pero de guerra santa, de guerra santa, exigidas como guerra no solo por los unos, sino por los unos y por los otros. Y los unos y los otros podrían interpretar, seamos nosotros o sean los otros, podían interpretar que era guerra santa, ¿eh? como resistencia o como defensa del contrario, ¿eh? Bien, esa sería la situación, ¿no? El panorama actual, después de esta visión rápida por la historia, ¿no? El panorama actual, pues podríamos decir que Europa, la Europa actual, pues sin ninguna duda es de raíz cristiana, sea una Europa protestante, otra católica, otra ortodoxa, la una y la otra ortodoxa. Bien, pero poco cristiana, ¿eh? Si vemos con son cristianas de raíces, pero socialmente o sociológicamente se presenta, a mi juicio, como poco cristiana todas ellas, ¿eh? Las distintas religiones cristianas o como los queramos llamar, o credos cristianos. Y por otra parte, lo que sí está sorprendiendo a este mundo cristiano generalizado como cristiano son las inmigraciones islamistas o islámicas, ¿no? Que están ciertamente generando los unos o los otros y los unos, pues ciertos problemas internos. Pero esto no parece que esté influyendo en el tema de la guerra de Ucrania, ¿no? Bueno, la segunda parte de lo que me habían pedido para este extenso trabajito, si queremos decirlo así, es el análisis del fenómeno de la secularización, en consonancia, en coherencia y de manera, si queremos, deductiva de este proceso histórico paralelo a él, pues sin ninguna duda hay un fenómeno social de secularización de los distintos cristianismos y mucho más de propiamente, a mi juicio, propiamente el católico, ¿eh? Se ha entendido por modernización general desde la Ilustración, pues proceso de secularización. O la otra cara de que la religión debe mantenerse en el ámbito privado, retirándola y retirándose de lo que podemos llamar los ámbitos públicos. Esto, pues, se estableció perfectamente, entre comillas, en una perspectiva político-social, el perfectamente, o de manera primordial, en la Francia revolucionaria y en la posterior Francia, ¿no? Pero bueno, ese estaría ahí, ¿no? Bien, y desde una perspectiva, por tanto, sociopolítica, como proceso, pues no hay ninguna duda que la religión ha ido perdiendo poderío, si queremos decirlo así, ha ido perdiendo presencia social,
No estoy hablando, como es obvio, del caso español de las procesiones de Semana Santa, el Rocío, etcétera, donde todavía pues, podemos decir que hay mucha presencia pública de los religiosos en los estadios sociales sobre todo, ¿no? Pero sin ninguna duda en Europa las religiones han ido perdiendo progresivamente poder hasta que sea prácticamente irrelevante en la mayoría de los estados con respecto a los poderes políticos o poderes del Estado, ¿no? Esto en el caso del cristianismo, y si lo queremos ver más cerca de nosotros, pues este proceso de secularización pues tiene todo un conjunto de matices que sin ninguna duda están presentes también en la guerra de Ucrania, ¿no? Lo primero, una cierta o bastante importante descristianización social. Lo segundo es un claro abandono por bastantes de la Iglesia. Yo me atrevería a decir más que en los dominios sociopolíticos, en el momento actual, el agnosticismo está superando a la acción de los creyentes. La reclusión, como hemos dicho antes, con carácter general, a que la religión tenga preeminencia en la vida privada y no en la vida pública. Esto va unido, sin ninguna duda, también a la creciente pérdida más que aparente de valores éticos en las sociedades europeas, ¿no? Bien, y finalmente, pues en la mayoría de los casos, pues ya la ruptura, prácticamente ruptura de las relaciones Iglesia-Estado, ¿no? Y en el caso de la Iglesia Católica en concreto, pues bueno, lo estamos viendo en toda Europa o en todo el mundo, pero en concreto en España, pues lo podemos detectar con una clarividencia eficaz en ella, la clarividencia, ¿no? Menos vocaciones religiosas y sacerdotales, menor número de fieles, menor número de bautizos, menor número de bodas y, paralelamente, mayor número de apostasías públicas, que esto es lo que sí puede llamar más la atención, ¿no? Y lo que puede hacernos reflexionar más, ¿no? La Iglesia católica, sin embargo, sí se está manteniendo en niveles que podríamos llamar conservadores, clásicos, de la teología, pues digamos, desde la escolástica hasta pues, prácticamente a la actualidad, en defensa de temas capitales para el mundo político, el aborto, la eutanasia, el matrimonio, el no matrimonio homosexual, claro, y con el problema hoy latente, sin duda, del papel que pudieran, en su caso, desempeñar las mujeres en la Iglesia, ¿no? En síntesis, a los efectos de lo que podemos enfocar directamente a Ucrania, a pesar de esa ruptura de la religión cristiana ortodoxa de la Iglesia autocéfala ucraniana con respecto a la Iglesia, la que ha roto, la que ha organizado el cisma, ha sido el Patriarcado de Moscú, como ya hemos hablado en otras ocasiones con suficiente detalle, ¿no? Pero en fin, sin ninguna duda, desde el punto de vista de la perspectiva religiosa, hoy lo mismo Ucrania que Rusia, que el resto de Europa, están gobernadas, mejor o peor, ese es otro tema, por las ideologías, por los partidos políticos y por los intereses económicos o industriales. Hoy no está gobernada en ninguna de las situaciones o de los estados o de las regiones europeas por las religiones, ¿no? O lo que es lo mismo, o lo que es lo mismo con terminología clásica que me gusta utilizar de vez en cuando. Hoy la Iglesia, de hecho social, colectivo, global, a mi juicio, en concreto las ortodoxas, que son las que tienen el problema de esta guerra actual, pues no tienen ni autoritas social y moral, ni mucho menos potestas en los sentidos clásicos, ¿no? Que esto sea bueno, regular, malo, que sea una situación radicalmente otra de la que veníamos arrastrando en la historia, pues esto es otra cuestión, pues para el debate o para el diálogo o como lo queráis llamar, ¿no? Bueno, pues ya tenemos ahí tres puntos de vista
de orientaciones en principio diferentes, pero pues abrimos el debate y los que queráis intervenir para aportar o para criticar o para protestar o para preguntar. Bueno, damos primero a los dos que han hablado antes. Manuel. Bueno, yo quería hacer unas reflexiones muy breves con respecto a tu intervención y a la intervención de Carrasco. Con respecto a tu intervención, no tomamos en cuenta lo que yo llamo la religión americana. Los americanos trasladaron las religiones europeas a su país con los mormones. Hay una Biblia sobre un ángel que trajo unas placas de cobre, con lo cual la Biblia americana sería el mormón. Otro grupo americano es los testigos de Jehová. Todas las iglesias evangélicas, basadas en la libre interpretación, que son muy fuertes, e incluso ¿no? Sectas más tradicionales, como por ejemplo los episcopalianos, que era la antigua iglesia de Inglaterra y que se convirtió en iglesia de la clase superior norteamericana, y los presbiterianos escoceses. Estas serían las iglesias americanas. Pero lo que me ha sorprendido es el ataque reciente por parte de los trumpistas a los católicos y los luteranos, porque dicen que no son americanos, que están en favor de la inmigración. Claro, normalmente los latinos católicos están en favor de la inmigración y los luteranos también. No mencionan para nada a los ortodoxos, que hay que tener en cuenta que los ortodoxos tienen muy poca influencia en la sociedad norteamericana, pero es un cambio importante y en todo caso supone la aparición de una religión americana nacionalista, excluyente y que está en contra de religiones tradicionales como el catolicismo, como el las iglesias luteranas, que son partidarias de una cierta tolerancia. Y por otro lado, con respecto a Juan Antonio Carrasco, lo bueno que tiene Juan Antonio es que da mucha documentación, yo no pierdo tanto tiempo en eso, pero da varios datos. Por un lado, las opiniones del presidente Trump, que como son distintas cada día o cada 5 minutos, no cuentan para nada, pero muy importantes las declaraciones del secretario de Estado norteamericano, que es Marco Rubio, que es un latino, y que, bueno, reúne en realidad el punto de vista de lo que es el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa. Y para mí es el mayor indicador de lo que es la doctrina de los poderes fácticos de los Estados Unidos, de lo que podríamos llamar el complejo industrial militar. Y las declaraciones de Rubio son bastante ponderadas. Tiene que tomar en cuenta los puntos de vista de uno y de otros y tal, pero no van en absoluto en el sentido de una cesión atrás a Putin, sino que me da la impresión de que va a marcar o está esperando la línea de un acuerdo, pero un acuerdo equilibrado, que no deje de luego a Ucrania sola, que no deje a los europeos solos, sino que de acuerdo con la política tradicional americana se basa en la colaboración entre los Estados europeos y los Estados Unidos. Me parece que las declaraciones de Rubio son las más oficiales, las que tienen mayor peso y las que acabarán imponiéndose como siempre ocurre en los Estados Unidos. Juan Antonio, ¿quieres decir? Sí, cuando efectivamente estoy ahí de acuerdo con Manuel, el tema de la religión en Estados Unidos es una cosa muy suya y muy particular. Por lo tanto, y no que pienso yo que no es de ahora, sino que llevan ya muchísimos años en esa línea, ¿no? E incluso no me quiero arriesgar porque no lo tengo muy claro, el tema de las relaciones con el Vaticano. Eh, por eso ahí sí que me gustaría que Francisco, hicieras una acotación al tema y lo comentases. Y sí, referente al tema de Rubio, indudablemente para mí hay dos puntos focales ahora mismo en todo el tema de Ucrania y en todo el tema de lo que puede ser un acuerdo de paz, que por un lado está una línea dura de Mark Rutte, en el sentido de que quiere despertar la conciencia europea Europa tiene que ser un actor estratégico y tiene que buscar su propio sitio en lo que es este orden mundial del que hemos hablado. Y que parece que está dormido. Hoy ha venido a cuento, por ejemplo, la declaración de nuestro presidente, decir que no tiene en cuenta lo que está diciendo Trump
y que la defensa europea tiene que salir de un fondo común de acción de todo lo que sea. En fin, son ideas, son historias, pero la realidad es lo que está ocurriendo en Ucrania, lo que está ocurriendo en nuestras puertas y lo que implica la seguridad de la defensa, que es muy cara, pero es la seguridad de la defensa de los estados para poder prosperar y llevar a cabo sus objetivos. En esa línea, creo que son las dos mejores líneas, porque Putin va a lo que va, eso está más claro que el agua. Donald Trump busca notoriedad y lugar a lo que le dé la gana y cambiará 2000 veces. Y para mí es importante reafirmar que deberíamos tener una concienciación eh, los europeos de qué está ocurriendo, de cuál es el marco actual, de qué se está moviendo en el gran tablero del mundo y tomar un posicionamiento cuanto antes, en el sentido de que además cualquier esfuerzo que tengamos que hacer de integración de la industria de defensa europea, etcétera, etcétera, de ejército, etcétera, etcétera, estamos llegando muy tarde. Esto lo teníamos que haber hecho hace ya mucho tiempo y estar en un posicionamiento completamente diferente al que tenemos. Muy bien. Bueno, pues yo me dejo por lo menos de momento sin intervenir para que podamos expresarnos todos, ¿no? A ver, Juanje, ya veo a otros dos. Sí, pues muchas gracias por las tres intervenciones que habéis tenido, por ponernos un poco al día. Yo quería hacer un comentario para que vosotros, que sabéis más, me valorarais. Si no os ha sonado un poco las actuaciones de Trump a ponerse a la altura de Putin en el sentido de desprecio a la legislación internacional, de la manera como ha tratado el tema de Groenlandia y el tema del canal de Panamá, es decir, un poco que aquí lo que vale es la ley de la fuerza. eh, a mí me suena un poco así, no sé cómo lo habéis valorado vosotros. Un poco de desprecio a la legislación internacional, el hecho de esa eh, chulería de poner por delante de todo como última razón o primera razón, perdón, el uso de la fuerza porque la tengo. Esa es una de las cosas que quería comentar y que vosotros me dijerais cómo lo habéis oído, porque a mí me ha sonado así. Otro asunto es el hecho que nuestro presidente aborda, que es el de las religiones. Y, y claro, en todos estos matizaciones que estáis aportando, parece que se olvida un poco realmente la base del individuo. Nosotros somos una especie biológica. Es la humanidad, es nuestra especie biológica. Y en ese sentido, comportamientos, por ejemplo, religiones que prohíben la mezcla, es decir, el intercambio genético con otros seres humanos. Eso, ¿cómo se puede admitir de cualquier punto ético? Y quizá por eso los judíos los hayan estado expulsando de aquí y de allá, porque ahora, afortunadamente, imagino que la mayoría de los judíos eran ateos. Pero ideas como esa, yo no puedo cruzarme genéticamente con alguien que piense así. Eso es una blasfemia contra la humanidad, porque la humanidad es una especie biológica que se caracteriza por eso, por intercambiar los genes, para dar lugar a nuevos individuos. A mí, en todos estos asuntos, me parece que el Papa, en el asunto de Ucrania me refiero, pues yo creo que es la única voz que se ve con ese enfoque, a pesar de ser muy católico y muy partidista, pero es universal, es Iglesia Católica. Creo que el único que mantiene unos principios éticos asumibles por toda la humanidad. Y echo de menos eso, pues, por todos los demás, por todos los demás. De manera que, efectivamente, hay motivos para estar muy preocupados en cuanto humanos de cómo están funcionando las cosas. Aquí lo dejo. Lo que me pareció haber visto. Sí, buenas tardes y, en fin, encantado de escucharles como siempre, ¿no? Muy interesante todo. Yo quería hacerle unas preguntas a los tres, pero se las voy a hacer simultáneamente. La primera es, ¿qué pasa? No se ha dicho nada de los coreanos, o no sé si habrán otros coreanos, o Rusia estará pensando en otros coreanos. Una primera pregunta, ¿no?
La segunda es si Rusia puede actuar contra el conjunto europeo, por ejemplo, a través de la central nuclear de Zaporilla, por ejemplo. Una amenaza importante. La tercera es si Rusia podría romper la situación actual actuando puntualmente sobre algún sitio que es para ellos débil, como puede ser, por ejemplo, el corredor de Sagualki, ¿no? El que une con Kaliningrado, ¿no? La cuarta pregunta es si Rusia puede incentivar la guerra electrónica e informática que ya ha iniciado, que a mi juicio puede ser cada vez más peligrosa cuanto más digitalicemos todo. Y esto es un tema que yo creo que se está tratando, o no se está tratando con la suficiente profundidad. Y luego hay dos preguntas finales, ¿no? ¿Ustedes creen que Europa puede sobrevivir a una crisis económica? Para esto va un poco para Manuel, ¿no? Y la segunda, ¿Europa puede sobrevivir en una crisis de religiosidad? O sea, a una pérdida absoluta de sus bases religiosas, ¿no? Bueno, estas son las cinco preguntas que quería hacerle. Y luego una observación, porque creo que se está hablando, varias veces surge este tema, y eso se lo digo a nuestro presidente, algún día podríamos hablar también del tema Palestina, Israel y toda esta historia, ¿no? Creo que sería interesante. Pues nada, eso eran las preguntas que quería hacerle. Yo había visto también a Fernando Vidal Hostos, que había levantado la mano al principio. Es Procura que ser breve si es el posible. micrófono, sí, solamente el dólar está en contra de los BRICS, es decir, ¿qué equilibrio hay para continuar con el dólar como moneda mundial? Eso por un lado. Por el otro, la guerra de Ucrania, parece ser que la paz sería entregando el Donbass a Rusia. Y ahí, en el Donbass, están las tierras raras. Y Trump ha dicho que quiere esas tierras raras para cobrarse de la ayuda a Ucrania. Nada más. A ver qué enfoque se le puede dar, porque esa paz no puede ser entregando territorio ucraniano. A ver, ¿alguien más quiere debatir, introducir algo? No veo más manos. Marcelino, parece que sí, ¿no? Tienes que abrir el micrófono. Tendrías que abrir el micrófono, Marcelino. No, no sé si no me oyes. Bueno, parece que no es posible. Bueno, de todo este abanico de preguntas que nos han hecho, yo no quiero contestar a todas, así que seguimos por el orden, procuramos cada uno ceñirnos a la perspectiva, digamos, que nos hemos clasificado, que creo que tenemos bastantes para todos, ¿eh? Venga, Manuel, empiezas tú si quieres. Yo mismo. Sí, pero intenta Bueno, es contestar que a la son, perspectiva geopolítica, ¿eh? las preguntas son tantas que es muy difícil responderlas. Con respecto al dólar, la fuerza de los Estados Unidos está hoy en el dólar, lo que llaman la trampa del dólar. Cuanto más se endeuda los Estados Unidos, más sube el dólar. El euro es una especie de apéndice del dólar, pero estamos subordinados al dólar. Y curiosamente, Estados Unidos, al ser el país que más gasta, porque hay una de las cosas paradójicas de la economía, y es que el Producto Interior Bruto está determinado no por lo que disfrutas, sino por lo que te gastas. Con lo cual, además, la influencia, por ejemplo, del poder económico no está en función del dinero que tengas, sino la capacidad que tengas de endeudamiento. Y Estados Unidos tiene hoy una capacidad de endeudamiento impresionante. Está súper endeudado, pero cuanto más se endeuda, más está dispuesta la gente a prestar, a utilizar el dólar. Con lo cual, es la fuerza principal de los Estados Unidos para mí hoy es el dólar. El ser el gran centro financiero internacional. Ha fracasado el intento de los BRICS de tener una moneda propia, no, eso no ha funcionado. Y ahí está la fuerza principal de los Estados Unidos. Y por esto me limito a responder a esta pregunta, pero creo que eso daría lugar a una gran discusión, claro. Juan Antonio. Bueno, rápidamente también ya dos o tres cuestiones que se han llevado a la vez. Vamos a ver.
Trump y Putin son dos personas, cada una en su estilo, la mar de farfulleros y tremendamente liderantes en cuanto a los objetivos. Es verdad que el objetivo de Putin es la Rusia imperial y el objetivo de Trump es de América primero. Y en estos aspectos, pues cada uno utiliza las habilidades y la línea de acción correspondiente y la estrategia correspondiente. Pero es también cierto que unas y otras son muchas veces posturas de fuerza. Por lo tanto, hay que distinguir efectivamente la personalidad de un criminal a la personalidad de un economista que está empeñado en devolver a América su hegemonía en el mundo, y otra cosa son las líneas de acción que cada uno busca. Eso en cuanto a la pregunta de Trump y Putin. Los coreanos han sido empleados en el frente, pero vamos a ver, cuando realiza una acción conjunto combinada, pues indudablemente eso implica una doctrina. Desde el punto de vista militar, nosotros llevamos muchísimos años trabajando ese tema de lo que es lo conjunto y lo que es lo combinado. Lo conjunto es los tres servicios, tierra, mar y aire, más otros elementos, trabajando para llevar unas operaciones. Lo combinado son esas unidades de tierra, mar y aire, pero trabajando en el conjunto de países. Entonces, trabajar lo que se dice desde un punto de vista combinado es muy difícil. Y luego hay otro punto por medio, que es el idioma. El idioma no es una barrera, y sobre todo cuando hay un campo de batalla y un frente como el que tenemos entre Rusia y Ucrania. Y un frente que no se reparte en caricias precisamente. Se reparte de todo menos derechos humanos, por una parte y por otra. Por lo tanto, esa es una problemática que no le está dando resultado a Rusia, y más bien le está trayendo muchos problemas desde el punto de vista logístico. Rusia puede actuar contra el conjunto europeo, por supuesto, de muchas maneras, y más en los dominios que hay actualmente, tanto el espacio como el ciberespacio, como la fake news, como la guerra híbrida, y muchas cosas más. Para nosotros, hay quienes, la guerra híbrida de hoy incomoda a quienes prefieren la guerra por reglamento, pero desgraciadamente la guerra híbrida hoy día es la moda, y también es algo que actúa muy certeramente sobre lo que es la voluntad de las sociedades. En lo otro que había y a esto contesto sobre el tema del ciberespacio y lo que puede actuar Rusia. Y bueno, el Donbass, pues efectivamente, toda esta zona hay que comentar que tanto que Ucrania es el primer país productor de uranio o con reservas de uranio del mundo, de toda Europa, que las reservas de tierras raras son impresionantes y las reservas de titanio son impresionantes. Por lo tanto, está claro que cuando Rusia mueve ficha, no la mueve por moverla, sino que busca su propio interés. Y bueno, ahí me quedo, que hay mucho tomate por el camino. Bueno, pues me toca entonces. Yo tengo a gala, por aquello de mantener la salud, sobre todo la mental, de procurar ser alumno, que toma notas. Así que creo que voy a poder dar algún tipo de respuesta a las distintas cosas, ¿no? Las primeras fueron respecto a la religiosidad, vamos a llamarlo así, norteamericana, ¿no? Bueno, hay un hecho evidente, ¿eh? Norteamérica no es evidentemente católica, sino que se ha hecho, como muy bien nos ha expuesto Manolo, fundamentalmente mediante los episcopalianos que decimos, y sobre todo, a ver qué ha pasado aquí, y sobre todo el presbiterianismo escocés, con una gran dosis de calvinismos propiamente del continente europeo, y no solo con esas dos ramificaciones de Inglaterra, o de la Gran Bretaña, si lo queremos decir así, ¿no? Lo verdaderamente importante de estas religiones, estas más las otras protestantes en Norteamérica, es que el éxito comercial, el éxito, pues podemos decir,
político y económico del norte de Europa frente a los países del sur, en los que podríamos meter Polonia, los protestantes respecto a los católicos, pues ha sido por una raíz perfectamente clara y constatable, propiamente religiosa, ¿eh? Mientras los católicos seguíamos pensando que prestar, aunque fuera al 1 por 1000, ya eso era pecado, ¿eh? Los protestantes desde un principio tuvieron claridad absoluta para entender que eso lo que hacía, el prestar, el cobrar, etcétera, eso significaba progreso y bienestar general. Esta es la teología que el conservadurismo cristiano, prioritariamente protestante norteamericano, pero ya a todo el mundo que llamamos en los aspectos religiosos o eclesiales el neoconservadurismo norteamericano y los neocons europeos ya, pues están significando pues ese valor añadido donde hoy pues está también, sin ninguna duda, los ricos norteamericanos, vamos a dejarlo ahí, y el propio Trump, ¿eh? Bien, una pregunta muy concreta, ¿eh? ¿Recibirá el Vaticano o el Papa a Trump? Voy a contestar primero por otra parte, ¿eh? El Papa ha recibido lo mismo a reyes que se han manifestado, o reinas, que se han manifestado contrarias a toda creencia, no hace falta que ponga el nombre, todos sabéis a quién me estoy refiriendo, y Yolanda Díaz pues ya ha hecho 2 visitas al Papa, que eso puede sorprender, no una que fuera de rigor, sino que ya ha hecho 2, ¿no? Y desde la otra perspectiva, pues el Papa nos ha demostrado que ha querido entrar en contacto con los principales, vamos a llamarles sultanes, o jefes religiosos de chiitas y de suníes. Si vamos a la conferencia que pudimos dar hace un año y medio, pues ahí tenéis el marco de todas las religiones. A fin de cuentas, la Fratelli Tutti, la encíclica del Papa, que no es la Laudato Si, con prioridad del punto de vista del planeta, sino al mundo humanidad, pues a fin de cuentas, pues ahí lo que nos contaba es sus relaciones precisamente con los 2 sultanes de las 2 máximas religiones islamistas, ¿no? Junto a eso, podemos decir, yo puedo decir, o me atrevo a decir, que el Papa no tiene poder mundial, geopolítico, ninguno, pero al mismo tiempo que es la única autoridad religiosa que tiene algo de poder. O sea que esto sí es importante, porque el resto de las religiones pues no tienen una estructura jerarquizada con, si lo queremos decir así, para entendernos en el marco que estamos, con un ejército de generales, comandantes, capitanes, etcétera, etcétera, como está perfectamente organizada, ¿no? Bueno, eso respecto a las primeras cosas. Respecto a lo que nos ha expuesto Juanje, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en lo primero. Trump, como Putin, tienen en sus haceres, en sus concebires y en sus comportares, sin ninguna duda, desprecio a la legislación internacional, utilizo tus palabras, y que utilizan la ley de la fuerza, o que se apoya el uno, se ha venido apoyando, y el otro hoy con más descaro, si queremos decirlo así, el uno o el primero más discreto y este diciéndolo descaradamente, aunque al día siguiente cambie para decir otras, ¿no? El siguiente punto de los que has planteado, pues estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿verdad? La humanidad es una, y no por ser solo una especie biológica, que ahí podíamos pelearnos con nuestros ancestros a ver si son hermanos o no son hermanos, desde el Homo habilis o el Homo ergaster o el Homo erectus, etcétera, o los neandertales, ¿no? Pero bueno, sin ninguna duda, independientemente de estos matices, yo estoy completamente de acuerdo con lo que planteas y que en consecuencia, desde esta perspectiva, la actuación, tú lo has dicho de manera expresa, no son únicos, pero bueno, el mundo judío, independientemente de que sigan siendo más o menos religiosos, más o menos creyentes en Jehová o no, pues sin ninguna duda su actitud a lo largo de la historia ha sido esa, ¿eh? Y eso es lo que le ha dado fuerza, sin ninguna duda también, ¿no? Bueno, y por supuesto que estoy de acuerdo contigo en que el Papa
es el único que está manteniendo. ¿Pero por qué es el único que existe en perspectiva religiosa con autoridad reconocible y ciertamente explícita? Otro tema es que tenga poder de hecho. Pero sin ninguna duda creo que sí, que en los niveles religiosos, como en otro momento ha podido ser Gandhi desde otra perspectiva u otro, ¿no? Es el único al que lo podemos escuchar, ¿no? Con respecto a las de Roque, a las dos que no te han contestado, pues yo no tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda que Rusia puede, por lo menos puede seguir metiendo miedo a Europa con la hipotética o real guerra nuclear, con el enfrentarse o el enfrentársenos con la central nuclear que tiene a tiro de piedra, prácticamente ahí en la frontera, Zaporilla, ¿no? Bien, el otro tema, el de la guerra electrónica y su peligro, pues en eso estamos, sin duda, pero eso en todas las direcciones, ¿no? A las preguntas de si Europa puede sobrevivir, en lo que se nos viene, pues parece que está el asunto en peligro, y no solo por, digamos, lo que puede significarnos ahora lo que podemos temer a la acción de Trump, ¿no? Sino por lo que está sucediendo en el interior de Europa con la progresía clara y ascendente de lo que políticamente pues estamos llamando la ultraderecha o como lo queramos llamar, ¿no? Es decir, que hoy Europa no está en línea ascendente hacia la europeidad, sino que más bien estamos en un sentido de poner freno a esa necesidad que para mí tenemos de hacer más Europa. Pero el que tengamos esa necesidad de hacer más Europa para todo, para todo, y dentro del para todo, para enfrentarnos o defendernos ahora de Trump, como para seguir defendiéndonos y enfrentándonos con Putin en los dos sentidos, ¿no? ¿Puede sobrevivir? Que era tu pregunta cuarta. Pues con dificultades creo yo que puede sobrevivir, que puede sobrevivir. Bueno, sobrevivir va a sobrevivir sin ninguna duda, pero en fin, yendo a lo que intuyo que puede ser el fondo de tu pregunta, ¿no? Y luego nos hacía la quinta, que todavía era más dura, ¿no? Y puede sobrevivir religiosamente o sin tener el trasfondo religioso. Esa es más difícil, ¿no? Pero no es medible, no es medible. Se diluye con más precisión, ¿no? Estoy de acuerdo con uno, con otro y con el otro en que el asunto que tenemos hoy pues ya no nos invita a que sigamos hablando sin más de la guerra de Ucrania, porque a la guerra de Ucrania, con lo que se ha venido uniendo de Gaza, vamos a llamarlo así, cómo están aflorando las propias en África, y lo que puede venir en cualquier momento en la América española, como me gusta a mí llamarla, claro, porque eso de Latinoamérica, aunque está perfectamente asumido, sobre todo en las religiones o en las instituciones religiosas, para mí vale lo de Iberoamérica, pero Cordillera de los Andes, Centroamérica o como queramos llamar, y México, todo eso en la América española, donde el asunto no está nada claro, no está nada claro, ¿no? Bien, y entonces lo último que quedaba, así que explícitamente no se haya contestado, es la segunda de Fernando Vidal, ¿eh? Que si la paz se concluiría entregándole el Donbass a Rusia. Las perspectivas actuales, por lo que nos han enseñado los que de verdad saben de diplomacia y política, y los que están temiendo en la guerra, como nos ha dicho Juan Antonio, pues todo nos hace ver que desde el momento actual, otra cuestión es cómo quise introducir esta sesión, que cualquier cosa que podamos decir hoy, mañana podríamos tener que cambiar algunos elementos importantes para el debate, ¿no? Pero bueno, sin ninguna duda, tal como está hoy planteado, el ir hacia la paz, vamos a decirlo así, pues parece que por lo menos transitoriamente, que a eso lo llamáramos paz o no, es otra cosa, pero que transitoriamente, desde luego, Putin no se iba a retirar sin llevarse una tajada claramente mayor que la de Crimea,
eso parece obvio, ¿no? Por otra parte, que no lo hemos tratado propiamente y podía haber sido otro tema objeto de atención, hemos creído todos, prácticamente como trasfondo los que estamos aquí, desde el principio, que Putin y obviamente también Netanyahu, ¿no? Pues iban a acabar pues sentados ante el Tribunal Internacional de La Haya, ¿no? Bueno, esto hoy no se nos puede ocurrir a ninguno que vaya a suceder. Hoy Putin, como Trump, que no estaría en esta situación, por supuesto, pues pueden seguir ejerciendo sus poderes y su mando, ¿no? Bueno, como yo lo que he intentado es dar una visión desde el triunvirato, ¿no? A las cosas que había ido planteando, pues Manolo y Juan Antonio, si queréis hacer alguna otra observación o algún otro. Bueno, pues lo que sí parece, Juan Antonio y Manolo, que asumimos en su caso el reto, aunque demos más cancha a otros de los presentes, de ver la perspectiva ya mundial y no solo estar centrado en la guerra de Ucrania, en lo que nos han dicho dos de los interlocutores, porque ciertamente nos hemos ido de Ucrania a la situación general del mundo, ¿eh? Yo estoy de acuerdo con eso, porque Sí, es que está todo ligado. claro, ya hoy Eso, es eso. que claro, ¿A ti entonces, te parece también bien, mm, Manolo? mm, Bueno, yo creo que la guerra de Ucrania tiene sus características particulares. Ahí está el enfrentamiento antiguo de Estados Unidos contra Rusia, en el que Estados Unidos está ganando la partida y Estados Unidos, conociendo lo que es el mecanismo de poder norteamericano, no estará dispuesto a renunciar a esta posibilidad. Estados Unidos parece que en este momento, la última carta de Trump, se aproxima a China, pero a los rusos los van a dejar un poco en el congelador. Muy bien, pues si no hay más observaciones, muchísimas gracias por haber participado tan atentamente, habernos soportado, ¿eh? Y bueno, pues ya has visto que Ucrania tiene un sello personal, ¿eh? Y entonces pues lo haremos la guerra de Ucrania, pero ampliada a todo el conjunto de flecos que se han ido presentando, ¿no? Pues muy bien, muchísimas gracias, ¿eh? Y hasta el próximo primer lunes de mes, que como siempre tenemos las conferencias que constituyen el centro, ¿eh? Que constituyen el centro de nuestras actuaciones. Francisco López, ¿eh? Que lo veis aquí, parte, tal como yo lo tengo a la izquierda, es una personalidad, ¿eh? En distintos ámbitos, desde su centralidad en la medicina a la pertenencia hoy pues a un extenso conjunto de academias, instituciones culturales, es vicerrector de la Camilo José Cela y sobre todo para nosotros, claro, es académico correspondiente y doy fe que también lleva de ordinario la medalla de la academia junto a todas las demás en los actos en los que participa, como hemos tenido oportunidad de comprobar una vez más hace una semana, ¿no? Muy bien, Francisco. Pues nada, serás bienvenido y espero que te escuchemos bien escuchado. Si A tu quieres decirnos disposición, algo, a tu disposición siempre, Paco. muy bien. Pues nada, el primer lunes del mes de marzo tendremos al doctor Francisco López, ¿eh? No, pero creo, Paco, que no es en marzo, sino en abril. En Ah, que marzo la tuya tenemos es en otra. abril, como te había visto ahí. Oye, perdona. Ah, perdón, no, el 3 de marzo, perdón, el 3 de marzo es que es Fernando López, Ah, también doctor y doctor, pero este gallego, no madrileño, también académico correspondiente nuestro. Francisco López es ciertamente, como muy bien me ha corregido, es en el mes de abril. muy bien. Que mirando, solo tengo en la agenda, solo tengo F. López. sí, Claro. sí. Muy bien, pues nada, buenas tardes, muchas gracias y hasta el primer lunes, ¿eh?